de la población privada de la libertad en relación al provincial, ¿no? Al servicio penitenciario bonaerense. Dentro de esta cantidad de unidades, hay unidades que alojan población, mujeres, personas con útero, y diversidades como la unidad 8, el complejo de Hornos, que es la unidad 8 y la unidad 33, y después muchas otras unidades son mixtas, tienen anexos de mujeres y personas con útero y anexos de varones, como por ejemplo San Martín, Florencio Varela, Azul, el Mar de Plata también. De esas, ahora pensando estrictamente en lo que respecta a población con útero y que está cursando un embarazo, la unidad a la cual van son trasladadas todas las personas que empiezan a cursar un embarazo, dentro de todas estas unidades con anexos de mujeres, es la unidad 33 de Los Hornos, que es nuestra unidad de referencia donde quizás más trabajo tenemos, con quien más vínculo tenemos y con quien más líneas de laburo establecimos en este equipo que hemos conformado con las compañeras de salud perinatal. Digo, más allá de... ¿Cómo? Te hago una pregunta, Dani. Sí. Porque nosotros también tenemos el Servicio Penitenciario Federal de Seiza, en el cual tenemos la unidad 31, que es de mujeres y niños. ¿Ustedes también las toman en consideración para lo que es el contexto o se maneja por otra vía Ministerio de Nación? Sí, está bueno, porque justamente me estaba olvidando de esa parte, porque en realidad, si bien el Servicio Penitenciario Federal, o sea, pertenece a la órbita nacional, nosotros tenemos un laburo bastante articulado y un vínculo con el Programa de Salud en Contexto de Encierro de Nación, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, que son ellos quienes articulan con la parte de sanidad del Servicio Penitenciario Federal y con el Ministerio de Justicia de la Nación. Bueno, ellos, desde el Programa de Nación, incluso la Procuraduría General de la Nación, algunas otras áreas también participaron en las rondas previas al armado de la guía de parto respetado en salud en contexto de encierro. Fueron partícipes de todo ese proceso. De hecho, ahora tenemos en agenda que ahí coordinaron las compañeras a Yani para ir a presentar. En el Hospital Eurnequian, la guía, como lo Sí, hicimos en Varela. Hola. Sí, el 3 de octubre vienen, ¿no? Es Seiza. Ahí está. Sí, sí. Buen día. Buen día. Exactamente, para hacer ese puente y para generar el proceso de implementación también en esa región, en ese municipio que trabaja sobre todo con esta unidad que decís, y para la población con arresto domiciliario de la región de aquella zona. Ahí comparte Nati la guía de parto respetado en contexto de encierro. Bueno, esto, la unidad 33 de Los Hornos concentra la mayor cantidad de personas que empiezan a cursar un embarazo, y además tiene madres con sus hijes. En el servicio penitenciario hay, sobre todo en esta unidad, pabellones que tienen madres con hijes niñas de hasta 4 años, que están escolarizadas, digamos, tienen un área de pediatría, un área de niñez, hay equipos de profesionales en la unidad. Es la unidad, de hecho, que más profesionales de la salud tiene, que más equipos de salud tiene, porque también es una unidad que está muy monitoreada por organismos de control e instituciones y organismos de derechos humanos, que eso es central, digamos, para que se respeten los derechos de las personas privadas de la libertad, a la salud, y para que se respeten los derechos humanos en general, para evitar la violación a derechos humanos, que es bastante
moneda corriente, digamos, en lo que, hablando de esta población, la población privada de la libertad. Nosotros ahí en la 54, que es una unidad que tiene 4 pabellones, la unidad 54 de Florencio Varela, pensando ya hablando estrictamente del complejo de Varela, ahí está la unidad 54 que tiene 4 pabellones de mujeres y 10 casitas. Ayer estuvimos recorriendo las casitas, nunca habíamos entrado. Y ahí suelen haber, suelen permanecer en la unidad personas que empiezan a cursar un embarazo, y había unos cuantos niños, 2 creo, ¿no? 2 o 3, 2 niñes con sus madres. La permanencia de personas que empiezan a cursar un embarazo y niñes en otras unidades que no sea el complejo Los Hornos, que no sea la 33, se da de manera excepcional, porque la unidad que está preparada para alojar estas personas con los equipos necesarios para los controles es la unidad 33. Y además, más allá de esto rápidamente, por ahí lo más central que tiene que ver con el servicio penitenciario bonaerense es que tiene el índice de sobrepoblación más alto del país, con casi un 110%, o sea, hay más del doble de la mitad, hay más del doble de la población que debería estar, de acuerdo a la capacidad que tiene el servicio penitenciario. El servicio tiene capacidad para 24.000 personas, o sea, 24.000 plazas, y tiene 52.000 personas privadas de la libertad. Esto representa, lógicamente, una cantidad de necesidades básicas no resueltas, como un lugar donde dormir, el acceso a la salud, el acceso a alimentación, actividades recreativas, bueno, todas las áreas se ven comprometidas porque el servicio penitenciario no da abasto, no tiene capacidad, no tiene el recurso humano, la fuerza laboral suficiente ni en lo que respecta a seguridad, y mucho menos lo que respecta a salud. Para quienes no saben o no conocen, la salud, la estructura sanitaria que da respuesta a la salud de las personas privadas de la libertad, forma parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria. Cada unidad penitenciaria tiene un área de salud, con un equipo muy mínimo, por lo general de médicos y enfermeros de guardia, sin capacidad de poder desplegar estrategias promopreventivas, y sin capacidad de detectar ni hacer controles ni nada de eso. Y todas esas áreas de sanidad dependen de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y lo último, así no me extiendo más y ya empezamos a contar el laburo. La población privada de la libertad que está cumpliendo arresto domiciliario, con prisión domiciliaria, es bastante importante, y esta población por lo general está supervisada fundamentalmente por 2 organismos, que uno es la Dirección de Monitoreo del Servicio Penitenciario, que son quienes hacen la supervisión a través de los dispositivos electrónicos, las famosas tobilleras tobilleras. Y después está el Patronato Liberado, que también tiene supervisión de personas que están cumpliendo arresto domiciliario. El Patronato Liberados es el organismo que cumple la función de acompañar el egreso de las personas que egresan de las unidades penitenciarias, ya sea por haber logrado una morigeración de la pena, es decir, haber logrado el arresto domiciliario, o que se van en libertad, que cumplen la pena. Entonces cumple la función de la reinserción, la readaptación, la inclusión de esas personas a los
a la sociedad, digamos, ¿no? Para lo cual tienen equipos en los territorios, tienen delegaciones, también tienen una distribución por regiones que no coincide con la nuestra, pero tienen equipos y delegaciones en toda la provincia, y tienen convenios con organizaciones de la sociedad civil, con cooperativas de trabajadores, trabajadoras. Hay mucho laburo con el arco de organizaciones de cooperativas de la economía popular, que tienen un laburo importantísimo en los territorios, que bueno, es clave para hacer ese puente y para hacer para incluir a estas personas y en esto del armado y la construcción de un proyecto alternativo, ¿no? Y en relación a eso, y lo último que voy a decir, así ya le doy la palabra a las compas, es que la provincia de Buenos Aires en estos 4 años ha desplegado una cantidad de políticas para la población privada de libertad que tienen un impacto directo y concreto en lo que respecta al índice de reincidencia, que esto me parece clave que lo tengamos y lo consideremos y lo podamos dimensionar, porque no solamente cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires asume en el 2019, se encuentra con un servicio penitenciario totalmente en crisis humanitaria, estamos hablando de una crisis humanitaria importantísima, con 12.000 personas en huelga de hambre por falta de suministro de medicación, por falta de alimentación, 12.000 personas en huelga de hambre, más allá de los motines, ¿no? que se sucedieron en 2018-2019. Y con un índice de reincidencia del 63%. Sí. Hoy hay un informe de la Subsecretaría de Política Criminal, que es de quien depende el servicio penitenciario, que habla de, y es lo que transmite justicia, el ministro, los ministros, en todos los eventos y presentaciones del CUNITA, que estamos hablando de un índice de reincidencia del 26%, lo cual representa haber bajado el índice de reincidencia en un 60%. Esto en el marco de una cantidad de políticas de la provincia de Buenos Aires en lo que respecta al acceso a la identidad, al acceso a la educación, al acceso a las capacitaciones y formaciones laborales, que eso es muy, muy importante, a la cantidad de ofertas que ahora existen adentro de las unidades penitenciarias, a la cantidad de recursos que se le ha destinado para que las unidades penitenciarias, para que las cárceles de la provincia dejen de ser lugares de tortura y de control y de violación a los derechos humanos, y también lo que todo eso implica reforzar la situación de transgresión a la ley, digamos, ¿no? ¿Me entregaste los papeles? Ahí la compañera con el micrófono abierto. Pato, apaga el micrófono, por favor. Ahí va. Bueno, esto es muy importante para dimensionar toda el laburo que se viene haciendo en la inclusión, en la integración de las personas privadas de libertad, en la readaptación de esas personas, lo cual tiene un impacto directo en lo que implica la seguridad pública, ¿no? Estamos hablando de casi un 60% en lo que se ha bajado el índice de reincidencia, es decir, de personas que egresan y no vuelven a cometer delitos, no vuelven a ingresar al servicio penitenciario, cosa que me parece central que lo podamos dimensionar. Un ejemplo claro de esto es el programa CUNITA, ¿no? Que tiene un montón de aristas, que cumple un montón de funciones en un solo programa. Es un ejemplo claro de lo estratégico que puede ser la estrategia que puede ser una política pública y el grado de coordinación, el nivel de coordinación y articulación entre las distintas áreas del Estado a las que se puede alcanzar. Bueno, eso, y además que
esto que representa una crisis estructural de muchísimo tiempo, de la sobrepoblación, este gobierno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se dio la tarea de llevar a cabo un plan de infraestructura penitenciaria sin precedentes en los 200 años de historia de la provincia de Buenos Aires, que implica la construcción de 12.000 nuevas plazas. Es decir, en toda la provincia se construyó, a lo largo de toda la historia, 24.000 plazas. Bueno, en 4 años se proyectó con la construcción de 12.000 plazas, el 50% de todo lo construido en toda la historia. Que esto es algo que da respuesta a algo que es urgente porque conlleva esto que les decía, una crisis humanitaria. Hay fallos del Poder Judicial y organismos de derechos humanos muy importantes, como el fallo Berbisky, que es el más conocido, digamos, donde se pone de manifiesto esta crisis humanitaria frente a la cual obviamente el Estado tiene que resolver de manera urgente. Y es lo que se está haciendo como nunca antes en la historia de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, listo, me callo. Ahí hay una compañera que levantó la mano. Sí. Perdón, ¿puedo pedir una sola cosa? Pues Sí. Mara me está ayudando a armar la lista. ¿Pueden anotar en el chat, por favor, nombre, apellido y a qué lugar representan? Así armamos la lista de los que están presentes y ya continuamos. Sí, yo te voy a poner los 2 nombres para que veas. Sí, de las 2 compañeras. Sí, gracias. Una pregunta. Dentro de la actividad que ustedes hacen, que salud sexual es muy importante para para estas personas privadas de libertad, las licenciadas en obstetricia, ¿podemos hacer PAP o control de su salud sexual? ¿Está contemplado dentro de esta actividad que ustedes presentan? ¿Puedo interrumpir con algo? Porque nos falta otra parte, que es la parte como más práctica de lo que nosotros como equipo venimos haciendo. Y de hecho en la región sexta hemos trabajado con algunas de ustedes. Nati, ¿querés que...? No te veo. Sí, presentalo vos, Ani, pero igualmente Bueno. Para aclararle a Nancy, las personas que están detenidas en penal, las que hacen los controles de salud, todas las consultas de salud, es el equipo de sanidad del penal, ¿sí? Nosotras en general, digo, y esta es la importancia por ahí de esta reunión, nosotras trabajamos mucho con las personas que están con arresto domiciliario, y a esas personas sí es la que apuntamos por ahí, con estas mesas y con estas actividades, a que los profesionales de la salud puedan atender a estas personas que también necesitan atención, digamos. Igualmente, a ver, no sé si voy a tu pregunta, Nancy. De acuerdo a las incumbencias de las obstétricas, pueden hacer control de salud en edad reproductiva y control de embarazo. Sí, por ahí puede ser un recurso humano, porque por ahí un recurso humano médico, por ahí no hay tanto como puede ser la obstétrica para sumar al servicio de salud de las penitenciarías para colaborar y mejorar todo lo que es el control. Por eso Adriano preguntaba, porque es un espacio que nunca ocupamos y me parece que es un espacio que a lo mejor podemos presentar nuestra solicitud y ampliar. Yo sé que algunas obstétricas están en La Plata trabajando, pero no son más de 2. Y me parece que es un trabajo... Es una por guardia. Digo, está bueno visibilizar que hay una población que como obstétrica, yo también con mucha experiencia en territorio, la verdad que no he tenido la posibilidad de conocer a estas personas con necesidades. Lo que decía Natalia es que en el servicio penitenciario, las que están en la cárcel, ahí hay equipos de obstétricas, de médicos, de ginecólogos, y lo que necesiten, se pide turno afuera y salen y van a los hospitales. Lo que nos convocaba y queríamos comentarles que hay otra población que están con domiciliarias, es decir, que están en sus casas, que no pueden salir de sus casas y que tienen necesidades, por ejemplo, o está embarazada, o tienen sus hijitos, hijitas, y necesitan hacer un control de salud para sus hijitos, o necesitan un método anticonceptivo. Digo, ahí sí podemos nosotras como primer nivel o segundo nivel, ahí sí podemos actuar.
Igualmente, Ana, me parece que, a ver, por ahí es para el final, ¿no? Pero estamos teniendo muchos problemas con el tema de los turnos, porque le conseguimos los turnos de la atención primaria, le conseguimos los turnos del hospital y la justicia no le da el permiso para salir. Entonces también nos cuesta mucho llegar a la turnera para asignar un turno, pero cuando tiene que salir a hacer el control, no pueden ir porque no le giraron el permiso desde el juzgado. También es un tema por ahí para ver cómo lo podemos mejorar esto. Porque Totalmente. la verdad es Esta es la mayor dificultad que, por lo menos en este momento, estamos teniendo. Nos llegan listas de personas o nos enteramos de alguna persona que está con domiciliaria y necesita, por ejemplo, está embarazada y necesita un control de salud. Bueno, le pedimos el turno, como dice Adrián, le pedimos el turno y no le autorizan la salida. Entonces, esta persona no va porque no está autorizada, con todo lo que significa para nosotros también conseguir un turno en salud, en un hospital o en un centro de salud. Digo, es la mayor complejidad, por lo menos en este momento. Pero me parece interesante poder conocer el circuito porque, no sé, tengo anotada a la señora, no vino. No es que no vino porque no quiso, no es que no vino porque no le interesa, no vino, no salió porque no le autorizan la salida. Entonces, poder entender un poco esto que le está pasando a la persona, me parece que hace más para poder ponernos al lado también. No sé, por ejemplo, una de las personas en este momento que hemos trabajado mucho con Pato Vives en Elonia, está haciendo el PIM. Y es un logro para nosotros, es un montón, que además de los controles de salud, además de los estudios, va al PIM con su pareja. Digo, necesitamos, no necesitamos, sino que apuntamos a que tenga la igualdad de posibilidad que cualquier otra persona. Apuntamos a eso. Sí, yo nada, esto que les decía antes, el servicio penitenciario tiene capacidad de respuesta para el primer nivel de atención, ¿no? Y todas las cuestiones de segundo y tercer nivel, es decir, que representan mayor complejidad, se articulan con el sistema de salud, es decir, con los hospitales provinciales y en muchos casos municipales donde no hay hospital provincial, como por ejemplo en Olavarría. Lo cual no significa que estén saldados y cubiertos todos los controles necesarios, ¿no? Porque esto que les decía al principio, que es central, que no hay capacidad para cubrir todas las demandas, ni todas las situaciones de salud, ni todas las cuestiones que se van presentando por el déficit estructural en torno al recurso humano de seguridad y el recurso humano de salud. Digo lo de seguridad, lo traigo porque quien intermedia entre la persona privada de libertad dentro del pabellón y el profesional de la salud es seguridad. Entonces, si no hay personal de seguridad, todo eso implica una barrera enorme, enorme, enorme. Entonces, y además que no haya personal adecuado, que no tengamos los suficientes profesionales de salud, conlleva una cantidad de problemas que para nosotros nos implica también una complejidad porque cuestiones muy básicas y sencillas como darle a la persona una copia de la historia clínica cuando se va de la unidad no están resueltas. Digamos, este instrumento nos sirve muchísimo para ordenar, para construir, para ir armando circuitos que no existen, que no están, digamos, y que por eso la implementación y por eso la presencia de todos ustedes es muy importante y bueno, les agradezco la cantidad de presencia y me parece que el laburo de las compañeras Ani y Nati de salud perinatal es importantísimo, es central y la verdad es que no tiene, digamos, haber logrado la construcción de un circuito junto al CT, articulando con otras áreas, central y salud mental, articulando con patronato, y me parece que es un laburo que
es súper interesante y que, bueno, estos resultados que decía Nati, que decía Ani, bueno, que le dan un poco sentido a esto que nos proponemos, que es generar mayores niveles de equidad, ¿no? Para con esta población. Me parece interesante presentar el circuito que tenemos en este momento con los llamados del CETEC y luego sí podemos abrir a las preguntas si les parece bien o al intercambio. En este momento lo que estamos haciendo es trabajar con este equipo de CETEC, que son quienes se ocupan de hacer los llamados a las personas que están con domiciliaria, donde se les pregunta, bueno, se les hacen una serie de preguntas. Dentro de esas preguntas, que me parece también importante que sepan, le preguntamos qué lugar de salud conocen, con qué lugar de salud se referencian. Y lo que hacemos es que cuando tienen una necesidad de salud, la mandamos a ese lugar, que es el que la persona conoce, por lo menos en una primera instancia, para que nos aseguremos que vaya. Eso a mí me parece que es súper estratégico, porque desde salud siempre lo que hacemos es como direccionar al lugar que a nosotros nos parece conveniente. Y la verdad que a la usuaria, no sé, conoce un hospital que está alejado, pero sabe cómo llegar, sabe cómo viajar, sabe cómo subirse al bondi. Para mí eso es como bastante estratégico y estamos respetando eso. La persona, el centro de salud que conoce, ahí se le consigue el turno. Y bueno, además le hacemos una serie de preguntas relacionadas con si tiene algún método anticonceptivo, si se cuida de alguna manera. También se le pregunta si sufre violencia. No me acuerdo bien todas las preguntas. Ahí está. Y luego lo que articulamos es con los compañeros, fundamentalmente con Adrián, que es quien nos hace de nexo, los turnos, y en algunas oportunidades trabajamos directamente con el primer nivel del municipio donde viva esta persona. Y saber, por ejemplo, que necesitamos que el turno, por más que vos me lo mandes en un mensajito, tiene turno el lunes a las 9 de la mañana, necesitamos que el turno esté en una orden: nombre, apellido, documento, el día, el horario, en qué lugar es el turno, y una firma del centro de salud, del profesional, porque con esa orden esta persona va a solicitar el permiso para salir. Entonces es importante saber eso, que no alcanza con que me digas que tienen turno el lunes, sino que necesito que esté escrito con los datos de cosas que nosotros por lo menos no estamos acostumbrados a hacer. Y 48 horas mínimo, ¿no era, Ana? Y 72 horas antes, porque le lleva 72 horas con suerte y viento a favor para que le den el permiso para salir, que es lo que nos ocurrió en estos últimos casos, donde no la autorizaron para salir, así que perdimos todos esos turnos, que son un montón de turnos, con todo lo que nos implica a nosotros conseguir un turno, ¿no? Bueno, estamos por otro lado trabajando con el equipo así, con Dani, Natalia y Julieta, para ver cómo podemos aceitar un poco más eso, porque es un problema para nosotros. Yo quería agregar algo, ¿Quieren Ani. agregar algo? Sí, no, rápido, que esto que cuenta Ani del armado del circuito de acompañamiento con el CETEC fue también un trabajo, digamos, que nos dimos desde las dos áreas, desde las tres áreas, digamos, desde el contexto de encierro, desde salud perinatal y del CETEC, que el CETEC es un área del Ministerio de Salud que digamos, tiene equipos que hacen seguimientos telefónicos de distintas situaciones de salud. En su momento estaban muy abocados al seguimiento de casos de COVID,
y después, bueno, a medida que la situación epidemiológica fue cambiando, fueron adquiriendo nuevas tareas. Y bueno, y digamos, el armado de este circuito requirió tener varios encuentros con el equipo de ST, con los responsables del equipo de ST, con el equipo ampliado, digamos, nosotros poder transmitirle cómo eran las características, el contexto que solían atravesar las personas que estaban con arresto domiciliario. Y todo eso derivó, bueno, en poder armar en conjunto un protocolo que era esto que contaba Ani de las preguntas, pero bueno, por ahí resaltar esto, que fue también un trabajo que nos dimos bueno, de poder llegar al armado de un circuito que sea lo más preciso, lo más integral posible. Tuvimos varios encuentros de intercambio. La mayoría de los del CETEC son estudiantes de medicina, de enfermería, de psicología, o recibidos recientemente, así que bueno, son personas también, eso, como jóvenes, con mucha energía, y bueno, pudieron hacer un montón de preguntas, de sugerencias, y todo eso derivó en el armado de ese circuito, que fue muy bueno. Quería agregar algo, también esto es la primera vez que se hace, así que digo, esto no estaba ya instalado, por lo cual también nos vamos encontrando con los obstáculos de empezar a visibilizar una población que estaba en su casa, que probablemente no recibía atención de la salud, o que si la recibía tenía un montón de dificultades. Entonces, todo este proceso también nos implica empezar a articular con otros actores del territorio, como es atención primaria, los hospitales, el patronato, los juzgados, todo esto que por ahí vamos pensando cuestiones que por ahí en otro momento no se tenían en cuenta. Cuando arrancamos a hacer los primeros llamados de las personas que estaban privadas de su libertad, por ejemplo, algo que no habíamos pensado era que monitoreo tenía que agrandarle la pulsera a las personas gestantes, porque digo, el cuerpo le iba cambiando y no se le agrandaba la pulsera. Digo, estas cosas que por ahí en algún momento no se tenían en cuenta, al tener estos llamados, empezar a contactar a estas personas, saber cuál es su realidad, su cotidianidad, sus necesidades, también van surgiendo cosas que algunas son muy simples y otras son más complejas, pero por eso todo este proceso es nuevo y esta tarea es la que nos venimos dando, como de instalar, de instalar circuitos de atención que generen acceso. ¿Algo más que quieran agregar o podemos ya pasar al intercambio? No, me parece que estaría bueno charlar ahí entre todos, ¿no? Sí, me parece que sí, que estaría bueno. ¿Quieren hacer preguntas o comentarios? Ahí Silvia levantó la mano. Bueno, Silvia. Silvia, no sé si está por ahí o... No, me parece que quedó la mano levantada. Quedó de bueno. antes. Okay. No sé, ¿quieren hacer algún comentario? Esta presentación la hicimos en el Hospital Mi Pueblo de Varela, la vamos a hacer en el Ebornequian en octubre y en el primer nivel en Quilmes, segundo nivel, que entiendo que está como más destinado a Quilmes, pero si alguien quiere participar, está bueno también poder escuchar y poder hacer algún intercambio con respecto a este tema. Sí, ahí en la filmina figuran algunas de las cuestiones centrales que contempla la guía de parto respetado en un contexto de encierro. No sé si alguien de los que están acá han recibido en el hospital alguna vez una persona
bueno, que estuviera privada de su libertad y haya ido a parir, si quieren contar algo de esa experiencia, cómo es recibir una persona que llega con personal de seguridad, con bueno, todo lo que se genera alrededor de eso, nos parece interesante poder conversarlo, si les parece. Ahí, sí. Sí, en el hospital o en un centro de Bueno, salud, en una salita. Digo, si alguien pudo, esto que dice Juli, ¿no? Cómo uno se siente. Pato, ¿querés hacer alguna pregunta? No, buen día. Yo quería comentar, estoy con la cámara apagada porque estoy de guardia y si la prendo se me va la señal. No, yo quería comentar lo que habías comentado hoy, que habíamos hecho como una cadena de favores por llamarlo de alguna manera, porque fueron todos un circuito por atrás, por backstage, de cómo poder colaborar con la paciente que hablábamos la otra vez, justamente cuando te vi antes de ayer, esto de que la señora logró todo lo que necesitábamos, la ecografía en tiempo y forma, el laboratorio, y que a pesar de eso, estar en encierro puede concurrir día a día hoy al PIM, ¿no? Al PIM del hospital todas las semanas, más allá que tiene una tobillera, no es una situación de encierro que esté con custodia ni nada, pero bueno, la libertad que pudimos lograr o que se pudo lograr a partir de, ¿no? de una charla informal entre 2 o 3 actores. Pero bueno, supongo que la señora vendrá para ir acá y después le contaremos qué tal fue la experiencia. Hasta ahora, en los años que llevo, hemos tenido, pero en otras situaciones de encierro, ¿no? Encierro con custodia, encierro con esposas a la cama, situaciones de vulnerabilidad totales, que bueno, que gracias a Dios ya supongo que no deben existir. Perdón, haciendo referencia a eso, la guía habla de que el parto no debe hacerse con sujeción. Esto sí, cuando están en el hospital, están a cargo nuestro, que es lo que decíamos el otro día en Varela. Digo, no pueden estar esposadas, la persona de seguridad no tiene que estar ahí adentro ni del consultorio, ni de sala de parto. Después, algo que comentan las señoras y que lo han comentado en la unidad 33, es que muchas veces nosotras, como trabajadoras de salud, no le hablamos a ellas, le hablamos al cual de seguridad. Entonces hay una infantilización de estas personas porque la que está embarazada es ella, la que sabe qué le pasa es ella, digo, hay que hablarles a ellas, algo básico, pero esto repetimos lo que ellas dijeron en algunas rondas que hemos hecho en la 33 y que nos sorprende fuertemente, ¿no? Tenemos que hablarles a ellas. Y si están en el hospi, nosotros tenemos que decirle al de seguridad, te quedás afuera. O sea, acá no entras, te sacás las esposas, la persona tiene derecho, como cualquier otra, a elegir, a caminar, a elegir su manera de parir. Digo, somos salud y están en el hospital, así que los de seguridad tienen que estar afuera. Una de las cosas que nos pasó en pandemia, yo coordino todo lo que es la red de derivación de emergencia obstétrica y tuvimos una paciente, un prematuro, que estaba en el hospital Arnetian, era una derivación del hospital de Seiza. Se pide la derivación, nosotros coordinamos todo lo que es derivación en Buenos Aires y si no hay en provincia, va a Cava. Ese prematuro lo había aceptado el Argerich. El Argerich, cuando se entera de que estaba en contexto de encierro, la señora nos niega la derivación porque tenía que meter a alguien en un área cerrada, alguien de seguridad para hacer el seguimiento, estar todo el tiempo a la guardia ahí, entonces dijeron que no. El tema es que como era el Servicio Penitenciario Federal, un juzgado federal indicó por cédula la derivación al hospital Argerich, que eran los que nos habían negado, y se armó flor de quilombo en la provincia, tuvo que hablar el abogado. ¿Por qué? Porque creían que nosotros lo habíamos mandado de prepo igual, que habíamos hecho algo, pero en realidad el juzgado federal es el que determinó dónde tenía que haber ido. El tema también es ese, que los jueces por ahí no determinan la categorización de los hospitales, por ahí dan orden de derivación sin siquiera saber si hay recursos humanos, si hay disponibilidad, porque era un prematuro. Entonces también esta cuestión de que no es que el juzgado determina dónde va, sino que tiene que por ahí preguntar al área de salud para determinar cuál sería el mejor hospital para determinar esta derivación. También nos llevó un gran dolor de cabeza porque
nada, fue este cortocircuito, pero que todo llevó por estar en un contexto de encierro, que la realidad no tendría que haber juzgado en nada, porque si vos tenés alguien de seguridad, tiene que estar los medios necesarios de protección para que esté esa persona custodiando a la persona que está en el hospital. Pero bueno, generó todo este ruido, que bueno, es una de las historias que nos quedó de una derivación trunca y que la pasamos mal. Es más, en el grupo nuestro de jefes, hay un par de jefes acá que no me van a dejar mentir, fue una situación muy incómoda, ¿no? Sí, Adrián, eso que vos contás, lo que pasa es que lo que nos pasa con los juzgados es que no tienen información de salud, digamos, ni de cómo nos organizamos, ni de los criterios de urgencia, emergencia, criterios de derivación, obstétrica, neonatal. Entonces ahí, digo, encontramos como estos cortocircuitos, es decir, que nos pasa muchas veces, nosotros por ahí trabajamos con las personas gestantes con arresto domiciliario y trabajás determinadas pautas de alarma, de consulta, qué sé yo. Y con esto de no perder el beneficio del arresto domiciliario, porque no le autorizan la salida, la persona igual se queda en la casa teniendo un riesgo médico, tanto de ella como de alguno de sus hijos. Entonces, digo, esto es todo un trabajo que estamos haciendo también para incorporar a todo lo que tiene que ver con lo judicial, con toda esta pata que hace al acceso de las personas gestantes a las consultas de salud, para justamente tener en cuenta estos criterios, que son los que también van a ayudar a que la atención sea integral, sea segura, ¿no? Que no es sencillo. Perdón, levantaron la mano. Caro Naya había levantado. Sí. Carolina. Sí, hola, justo, perdón, pero estoy en el hospital y me cuesta por ahí poder estar totalmente conectada. Estaba escuchando y nosotros tuvimos una experiencia en el hospital en donde en distintas situaciones con 2 embarazadas que vinieron con tobillera, pero vinieron por sus propios medios, sin acompañamiento. Nosotros desde la institución, ¿qué debemos hacer ante esos casos? ¿Tenemos que dar algún tipo de aviso? ¿Tenemos que comunicar a alguien? Porque durante el tiempo que estuvo internada la señora que tuvo su parto, ambas, nadie desde el juzgado, de ningún lado, no vino la policía, no vino nadie a ver qué pasaba con esa señora que estaba con su tobillera por la detención domiciliaria que tenía. No sé si nosotros como institución debemos dar aviso o simplemente ella registrará que se ausentó de su casa y demás. No, ahí es como cualquier otro usuario del sistema de salud. No, porque las personas que están cumpliendo arresto domiciliario ante situaciones de salud pueden trasladarse, digamos, no es que no puedan, porque que estén privadas de la libertad no implica que estén privadas del derecho a a la salud y a otras necesidades elementales, digamos, que hacen a la vida. Entonces, si una persona si está con un dispositivo electrónico, una tobillera, ya está monitoreada. Nosotros siempre le indicamos a la persona que está con arresto domiciliario, cuando le conseguimos un turno, que tiene que poder acceder igual. Obviamente que se genera ahí toda una cuestión de lo que decían las compañeras, como el circuito administrativo para recibir la autorización formal del juzgado tarda mucho y a veces directamente queda trunco y no se completa. La persona, por un temor, por una cuestión de temor a perder el beneficio, cosa que no se da, pero por un temor, digamos, también fundado, digamos, porque es un temor que se inocula, digamos, del Poder Judicial, de los defensores, no accede a los turnos, pero sin embargo, si esa persona asiste al turno y tiene el comprobante del turno, ese traslado y esa salida está totalmente justificada. ¿Por qué? Claro, Porque no, es una situación de salud. Esta señora vino por su parto, ¿no? Ingresó en trabajo de parto. Claro, sobre todo eso.
claro, durante el tiempo de la internación nosotros también desconocemos si tenemos que dar aviso, o obviamente nuestra atención fue como el de común de cualquier otra embarazada que asiste al hospital sin ningún condicionamiento y demás, pero no sabemos si a fines de información tenemos que desde la institución manejar algo de eso, no sé si a la comisaría cercana o dejar sentado en algún lado. Sí, está bueno para pensar en la articulación del... Yo creo que ahí es establecer bien formalmente que la persona obviamente recibió esa atención, o sea, por una cuestión administrativa, y que quien está con arresto domiciliario necesita sobre todo tener el registro en un documento de que fue al hospital y recibió tal atención. Yo creo que con eso, y obviamente brindarle esa información a la persona que asistió, ¿no? A la consulta, a la atención, a lo que fuere. Con eso es suficiente, porque después la persona se encarga de gestionar con su defensor el permiso o rendir cuentas de que se trasladó al hospital por tal motivo. No, y lo que decía yo, una cosita, igualmente se va a cortar, no sé, yo no quisiera, no sé cómo... ¿Cuánto queda? No me di cuenta. Un minutito. Ah, yo no lo vi tampoco. No lo vi. Va, no sé. No, digo yo, porque no es una hora. Pero no apareció nada. No apareció nada. No, capaz que... Bueno, no, una cosita de lo que decía Adrián. Ahí el vínculo con el Poder Judicial es recontra complejo, difícil en realidad. Hay un montón de situaciones, no solamente lo que respecta a generar prácticas, digamos, de equidad en torno a este grupo poblacional para acceder a un parto respetado. En otras áreas y con otras poblaciones también nos pasa que el Poder Judicial demanda cosas que demanda y desconoce también lo que la necesidad de que se establezca un diálogo con el sistema de salud para incorporar un criterio sanitario, un criterio médico, ¿no? Un criterio de acceso pleno al derecho a la salud. Todo eso el Poder Judicial medio como que lo actúa por instinto, por sentido común en muchos casos, parece una locura, irrisorio, pero es así. A nosotros nos llegan oficios judiciales todo el tiempo, con pedidos que a veces no tienen nada que ver con un criterio médico o exigencias que que entorpecen permanentemente. Entonces, la posibilidad de entablar un diálogo y de poder generar acuerdos para consensuar ambos criterios realmente es muy difícil, y estamos en ese proceso. Estamos en un proceso que nos pueda permitir a nosotros, de este equipo de implementación de la guía de parto respetado en contexto de encierro, generar esos ámbitos con el Poder Judicial para, en una primera instancia, transmitirles de qué hablamos cuando hablamos de equidad, ¿no? En el acceso. ¿Qué implica el derecho a la salud? Digamos, ¿qué necesitamos para el cumplimiento efectivo del derecho a la salud? Sobre todo en esta población tan sensible y bueno, con tantas situaciones de vulneración, ¿qué implica el parto respetado, acceder al parto respetado? Para esta población, no solamente la que está privada de la libertad en las unidades penitenciarias, sino aquella que está cumpliendo arresto domiciliario. Y también lo otro que quería decir es que la realidad es que hay que hacer un trabajo muy arduo, y hay mucho por hacer todavía. O sea, hay mucho por delante en esto de que los propios equipos de salud, que el sistema de salud esté preparado para trabajar y para recibir y para contemplar la complejidad del contexto de encierro, es decir, la complejidad de lo que sucede en los contextos de encierro, en las unidades penitenciarias, una persona que está con arresto domiciliario. Es decir, aquellas personas que están alojadas en instituciones
tan verticales, tan burocráticas, tan a veces alejadas de los derechos humanos, ¿no? Con tan poca formación, con tan poca preparación, con tan pocas a veces herramientas para poder facilitar el acceso de manera equitativa, igualitaria, ¿no? Y además que representan una fuerza, digamos, porque es esto, un personal de seguridad, un policía, un gendarme, un penitenciario adentro de una institución de salud, a veces complica tanto las cosas que se termina imponiendo un criterio que no es el sanitario, no es el médico, no es el de salud, y terminan privando cuando en realidad no debería ser así, pero bueno, hay mucho para trabajar en ese sentido de ir generando prácticas que sean realmente equidad, que se imponga el criterio de salud, el criterio del acceso pleno de una mirada de equidad, ¿no? Tal cual, aparte te sentías impotente porque no podías hablar con nadie, tenías una situación grave, de un prematuro que estaba por nacer, que tenía que estar en un lugar que tenga un aneo, y no podías hablar con nadie para poder gestionar y poder derivarlo al mejor lugar posible. Obviamente el Argerich la aceptó, porque cuando habló el abogado del Argerich, con la cédula que le habían dado de notificación, y dice, no tenemos otra porque es una decisión judicial que lo tenemos que meter, más allá de que no tengamos lugar, más allá de la pandemia. Pero bueno, generó una rigidez en la red de derivación, que bueno, después se entendió que no era cuestión nuestra. Aparte parecía a propósito, ¿entendés? Nos rechazó el Argerich y el juez la mandó al Argerich como diciendo, te estás de guapa, lo estás mandando. No, el juez lo mandó como podría haberlo mandado al Pena, al Fernández. Pero bueno, tuvimos la mala suerte y cayó ahí, se armó el quilombo. Claro, bueno, gracias por compartir la experiencia. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿O comentario? Bueno, ya. No, la verdad que está todo muy claro y sobre todo los errores que cometemos cuando viene una de las pacientes acompañadas, ¿no? Yo no sabía, de repente yo no sabía que la gente que la acompañaba podía decirles que se retiren del lugar. Que sí, bueno, es un error que hay que corregir y la verdad que gracias por la oportunidad de darnos la experiencia para poder subsanar errores, ¿no? Es más, bueno. soy una de las personas que el comentario se lo hacía a las dos personas, al acompañante y a la paciente, y la verdad que ahora entendí el error y gracias por explicarlo, y bueno, empezaremos a ver cómo replicamos esto dentro del servicio para poder modificarlo, ¿no? Sí, si les parece que mi compañera puso el link de la guía de parto respetado en contexto de encierro, si lo pueden tomar o después se lo pasamos a Adrián y a Mara, digo, está bueno poder leerla, está bueno poder compartirla en los servicios y no solo en los hospitales, sino también en el primer nivel. Digo, conocer que esto, ¿no? No le hablemos al de seguridad, hablemosle a la señora porque es la embarazada, ¿no? Y los comentarios que nosotros hacemos, que nosotras hacemos, repetimos lo que dijeron ellas en rondas y lo que contaban ellas. Digo, solamente repetimos lo que dicen ellas. Y es muy importante. Sí, también que la puedas compartir para poder transmitirlo al resto del servicio que no tiene la oportunidad de escuchar esta charla, ¿no? Pero para poder replicarlo sería muy bueno que lo puedas decir, de compartir, ¿no? Sí, sí. No, por ahí pensaba que cuando quizás se genera este tipo de disyuntivas, decir, bueno, corresponde o no corresponde tal cosa, por ahí está bueno volver a algo que decíamos al principio, de que las personas privadas de la libertad, justamente el único, digamos, derecho que tienen, que no pueden ejercer, es el de deambular libremente por la calle, digamos, ¿no? Pero después todos los otros derechos
los tienen garantizados. Entonces, por ejemplo, acá estaba viendo uno de los de la guía, que tienen derecho, por ejemplo, a acompañar a su hijo recién nacido, en el caso que requiera estar en neo, tienen derecho a permanecer ahí también. Tienen derecho a las mismas accesos de cualquier persona que no esté privada de su libertad. Y después lo otro que quería agregar con respecto al personal de seguridad, que bueno, también entender que son, digamos, trabajadores, ¿no? Que muchas veces no tienen las herramientas tampoco como para, bueno, esto que decía Dani, ¿no? Se formaron también en un tipo de institución con determinadas normas y reglas, entonces, bueno, también se está dando un trabajo desde la provincia con el personal de seguridad para, bueno, que ellos puedan hacer su trabajo, pero sin violentar, digamos, los derechos de las personas que acompañan a los hospitales. Pero bueno, sí está bueno eso, saber que lo que decías vos, Nancy, que salud es el que tiene que poder poner ahí, digamos, es el local, por así decirlo, ¿no? Obviamente entendiendo que es un trabajador, que cumple su trabajo, ¿no? Pero, bueno, ubicando ahí los roles. Sí, está bueno saber lo que le podemos decir, ¿no? Que salga del consultorio, que salga de la sala de partos, que espere afuera, respetando esto, ¿no? Que es un trabajador también o trabajadora, pero que acá la señora va a tener el parto, que puede estar acompañada también. Digo, lo único que está privado es de... Que le saquen las esposas en Que le sala de saquen parto. las esposas, digo, todo esto se los podemos decir y está muy bien que se lo digamos. Esperás afuera, le sacás las esposas, puede entrar acompañada, digo, solamente está privada de la libertad, no de la salud. Me parece también así como... Sí, perdón. No, algo que sale mucho cuando presentamos la guía y esto, que hay como, está instalado que cuando las personas van a tener su parto a un hospital, ¿no? Está como este mito, anécdota, no sé, que va a venir toda una comitiva de familiares y amigos con un camión, entonces la persona va a saltar por la ventana y bueno, y se genera toda una cosa así de espectacularización, bueno, que está bueno también poder charlar y conversar, porque bueno, son cosas que se instalan, pero la realidad es que es una persona que va a parir, que está con contracciones, que tiene los mismos dolores y la misma situación que cualquier persona, digo, y no, si uno lo piensa desde la lógica, bueno, es raro pensar que una persona que está en trabajo de parto se va a tirar por una ventana, pero bueno, esas son cuestiones que se instalan y también por eso es importante esto de cuál es el rol de seguridad, porque también uno, digamos, pensando desde el lugar del profesional de salud que está en el hospital y de golpe ve llegar a una persona con 3 efectivos policiales y toda una cosa, bueno, también eso favorece digamos, esta estigmatización y este mito de, bueno, de que es una persona peligrosa, de que es una persona, ¿no? Del criterio de la peligrosidad, que es algo que aún está muy, muy instalado. Algunos por la presentación. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bueno, gracias Nati, Juli, Dani por acompañarnos. Digo, me parece que es importantísimo y estratégico poder difundir la guía y poder saber de qué tenemos que trabajar porque es igual, no tienen los mismos derechos y está bueno que podamos hacer que se respeten. ¿Quieren que le pongamos la próxima fecha para el viernes 13 de octubre? ¿Les parece bien? A las 10 de la mañana, como venimos así los viernes a las 10. ¿Ya lo agendamos? Dale, perfecto. Ahí está. Analía, bueno, perdón, me parece que el 13 es feriado por puente turístico, estoy viendo. Ah, no sé, mi amor. Ah, no lo sé. Perdón. Justo estaba mirando eso, 13 y 16 es feriado. ¿El 16 también es feriado? Sí, los 2 ¿Y días. el 13? 13 y 16. Bueno, Joya. entonces
El otro viernes, el viernes 20, ¿les parece bien? Listo. Ahí está, a las 10 horas. Digo, así mantenemos. Ay, Sí, 20 del 10. 20 del 10. Mantenemos el 20 del 10 a las 10 horas. Perfecto, chicas. Ahí está. Bueno, muchas gracias por participar. Y gracias a los compañeros por la presentación. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. todas. Gracias. Muchas gracias. A todos. Gracias. Chau, Luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.